Muy buenas noches, estimados asistentes a este evento, personas con diabetes, familiares con diabetes. El doctor Carlos Sáenz, soy médico endocrinólogo, trabajo en el Cusco, médico endocrino Cusco. Me han pedido hablar de un tema sumamente interesante, que es responder a esta pregunta. ¿Se puede prevenir la diabetes? Lo primero que hay que aclarar es que hay varios tipos de diabetes. Hay la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. ¿Cómo generan los diabéticos tipo 1? Son niños. Y en realidad cualquier niño, de acuerdo a algunos genes que están asociados a esta enfermedad, pueden tener diabetes tipo 1. Felizmente, estos niños son pocos. La diabetes más frecuente es la diabetes tipo 2, ¿ya? Que da en personas adultas, principalmente en personas con exceso de peso. Vamos a hablar de este tipo de diabetes, de la diabetes tipo 2, porque la tipo 1 es difícil. Vamos a hablar de la diabetes. Para persona, diabetes tipo 2, y existen condiciones van a provocar la diabetes. Tenemos dos grupos de condiciones. Los factores que se llaman no modificables, que obviamente no se pueden prevenir, y los factores modificables. Factores genéticos. ¿Cómo doy, me doy cuenta cuando hay familiares con diabetes? Entonces, si una persona tiene el papá con diabetes, la mamá con diabetes e incluso los hijos con diabetes, un factor que se llama el factor genético. De Otro factor es la edad. A más edad tengo más riesgo de tener diabetes y otro factor es la raza. Se ha visto que algunas razas, algunos grupos de personas tienen más riesgo de tener diabetes. Acá estamos nosotros, ¿no? Los latinos, los que vivimos en los países, en estos países latinoamericanos. El otro factor es el factor obesidad. Obesidad. Entonces, resumiendo los factores por cual puede uno tener diabetes genético, que se resume. Obviamente, este factor no se puede cambiar. No puedo cambiar de papá, ni de hermano, ni de mamá, ¿no es cierto? Pero el otro factor, que se puede cambiar. Por tanto, ¿cómo puedo prevenir este riesgo? ¿Cuándo? Se sabe actualmente que si una persona tiene familia con diabetes y exceso de peso, le va a dar diabetes. Como si fuera 2 y 2, ¿no? Va a dar diabetes. Entonces, el factor más importante para prever que una persona está obesa, nosotros los médicos utilizamos, ¿no? Es una fórmula, pero les doy una fórmula más o menos, cada persona debe pesar 1,70, debería pesar más o menos 70 kilos, ¿no? Si una persona talla 1,50, debería pesar 50 kilos. Entonces, esta es una forma muy sencilla. No es exacta, pero es más o menos aproximada, fácil de hacerla. Usted se talla o si sabe su talla, entonces ese debería ser su peso. Si está encima de ese valor, está en sobrepeso o en obesidad. Entonces, ¿cómo puedo prevenir la diabetes? Todavía no tengo diabetes, pero si tengo familia con diabetes y obesidad, la única forma será bajando de peso.
el peso es sumamente importante en la diabetes. De hecho, los médicos llegamos a esta conclusión porque hay una serie de datos, una serie de estudios que han demostrado esto. Les muestro solamente unos cuantos. Este es un estudio que se puede prevenir la diabetes, ¿no? Reducir la incidencia de diabetes con cambios en el estilo de vida para bajar para bajar de peso justamente. Y las personas que habían bajado de peso en este estudio que se hizo por hasta 4 años, demostró que las personas que mejoraron sus estilos de alimentación, ¿no? Y comenzaron a hacer ejercicio, tenían menos diabetes que el grupo que no había hecho cambios en su estilo de vida. O sea, esto está totalmente demostrado. Y esto no lo demostró un estudio, lo demostraron muchos estudios, ¿no? Que acá está una lista. Este es el estudio, el Diabetes Prevention Program, es este. Se hizo un estudio en la China, otro en otros países europeos, en la India, y todos los estudios demostraron que la única forma de prevenir diabetes, que a una persona no le dé diabetes, es controlando su peso. La otra pregunta que se me encargó resolver es esta. ¿Se puede curar o revertir la diabetes? O sea, ya una persona como este señor, que como ven, la diabetes da a las personas obesas, no se cuidó, no se, no tuvo, nadie le dio ahora, ¿no? De que hay que cuidar el exceso de peso, hay que tratar de mantener un peso adecuado, nadie le dio esa información y esta persona, fíjense, joven de 38 años, ¿no? Con un exceso de peso, según la fórmula que les dije, si esta pesaba 7 kilos, pero pesaba 100 kilos. Tiene la mamá con diabetes, este señor estaba casi ya seguro que iba a ser diabetes y efectivamente hace diabetes. Un día viene a la consulta y le miden la glucosa y está 320. Además, esta persona tiene sed, orina mucho y se confirma que tiene diabetes. Esta persona puede revertir la diabetes, se puede curar de la diabetes. La respuesta es que sí se puede revertir la diabetes. Otra vez, controlando el peso. Si la persona baja de peso a un peso adecuado, en este caso, la persona si bajara a por lo menos 70 kilos si bajara 30 kilos, sí es posible revertir la diabetes. O sea, que esta persona deje de tener la glucosa elevada. Quienes nos demostraron esto, quienes nos hicieron dar cuenta de esto, son los cirujanos que comenzaron a hacer cirugías para reducir de peso. Ellos actualmente, los cirujanos me refiero, ¿no? Hacen cirugías para bajar de peso. Lo que hacen ellos es, como se ve en el gráfico acá, reducir el tamaño del estómago a través de una operación. Esta se llama la cirugía bariátrica. Además de esta cirugía que el estómago han hecho otras, que está acá. No solo reducir el estómago, fíjense, sino llevar el intestino, una parte del intestino, hasta el estómago. De tal forma que la comida que ingiere esta persona, ¿no? Ya no pasa por el estómago, o pasa por una parte del estómago, ya no pasa por el intestino, ¿no? Se bypassea el intestino, por tanto ya no se absorbe, ¿no? Y la comida prácticamente se va casi al intestino grueso y por tanto estas personas bajan de peso. Ellos hicieron de hecho hacen esta cirugía, ¿no? Para bajar de peso, pero cuando la hicieron en pacientes, en personas que tenían diabetes, se dieron con la sorpresa, ¿no? De que estas personas dejaban de tener diabetes. Acá está los varios tipos de cirugías que hay. Está en banda, bypass, que es la que acabamos de ver, y otro tipo de derivación pancreática, ¿no? ¿Y cuánto de peso perdían? Fíjense, ¿no? Casi la mayor, 46, 59, 63% del peso. Y fíjense acá,
los pacientes dejaban, esto se llama remisión de la diabetes, o sea, dejaban de tener diabetes, sus glucosas estaban normal en estos grupos en un 56%, o sea, de 100 pacientes operados, 56 tenían la glucosa normal. De este grupo de pacientes, 80%, ¿no?, dejaban de tener diabetes, y este grupo de pacientes hasta 95%, ¿no? O sea, sí funcionaba, ¿no? Este, con los años se vio que este grupo de pacientes, ¿no?, volvían a tener diabetes, pero 10 años después aproximadamente. O sea, era como pacientes por años sin que tomen un solo medicamento. Pero, ahí está el pero, esto no es permanente. O sea, ese tipo de remisión de la diabetes se ve solo en los primeros años después del diagnóstico. O sea, más o menos este estudio o esta cirugía funcionaba cuando el paciente era recién detectado de diabetes, generalmente entre menos de 5 años. O sea, cuando pasa ya mucho tiempo, así baje de peso, ya no remite. Por eso esta frase, algunas oportunidades solo llegan una vez, y es en los primeros años de diabetes. ¿Cuánto tiempo hay para revertir la diabetes? Solo en los primeros años, 2, 4, 5 años. Después de eso ya no es posible. Entonces, ¿por qué? Porque la diabetes es una enfermedad, o sea que la acá no acaba cuando le detectan la diabetes. Acá está, cuando le detectan la diabetes a un paciente con una glucosa alta, ahí no acaba el problema. Cada vez el control de glucosa suele ser más difícil. Los pacientes que tienen ya 10 años, 15 años, 20 años, es más difícil el control. Lo primero que le explicamos a un paciente cuando ya tiene 5, 7, 10 años y se preocupa, dice, doctor, mi glucosa ya no se controla. Hago de todo, tomo mi pastilla, hago dieta y mi glucosa sigue alta. ¿Por qué? Porque ya pasaron 10, 15 años de su diabetes. Su diabetes ya no es la misma, porque nosotros los médicos sabemos que al momento del diagnóstico, la falla de la célula beta era más o menos el 50%. Pero con los años, como ven acá, la falla cada vez es mayor. Cada vez hay más falla de la célula beta y por tanto la glucosa tiende a ser más alta. Es por eso que este tipo de cirugía funciona solo en los primeros años. Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos bajar al paciente de peso sin cirugía? Sin cirugía, solo con dieta. También hay datos que nos dicen que es así, no le hagamos cirugía, le hagamos una dieta bastante estricta, el paciente o la persona con diabetes podría revertir su diabetes en los primeros años. Y tenemos información de esta revista médica que hizo un estudio que se llama el DIRECT. Este estudio se hizo en personas, como vemos acá, ¿no? Que tenían ya diabetes, ya eran diabéticos, por acá debe estar su glucosa, ¿no? Ya eran diabéticos todos. eh, Tenían, fíjese, un peso bastante elevado. Mire, este grupo de pacientes, 100 kilos en promedio, bastante obesos, ¿no? 100 kilos de peso, edad 52 años, años de diabetes, 3 años, ¿ven? Les digo, tiene que ser pronta la intervención. Todos ellos ya diabéticos. Les hicieron bajar de peso. Miren, acá está este cuadro, muestra cuánto bajaron de peso. Acá está. 5%, o sea, más o menos 5 kilos, menos de 5 kilos. A este grupo de personas les hicieron bajar de 5 a 10 kilos, a 15 kilos, y este grupo de personas bajó más de 15 kilos con dieta bastante estricta, claro. Muchos cuestionan la dieta, que es una dieta, es un estudio, es una dieta bastante estricta, pero nos muestra que bajando de peso más de 15 kilos, después ya de haber detectado diabetes, el 86%, o sea, de 100, 86 personas remitían la diabetes, solo a bajar de peso, ¿no? Perdón. Por tanto, el resumen de estos estudios dice que en los primeros hasta 6 años después del diagnóstico,
¿no? Se puede remitir más o menos hasta un 36% de las personas con diabetes, ¿no? Mejora sus parámetros fisiológicos y los pacientes dejan de usar medicamentos. Esto no dura para siempre. Generalmente es muestra que el factor más importante para tanto para prevenir como para revertir la diabetes es el control del peso, puesto que en nuestra sociedad cada vez vemos más personas y de hecho personas hasta muy jóvenes que van subiendo de peso. Cada persona que está subiendo de peso está ganándose, como decimos, un boleto más para tener diabetes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que revertir esta situación. Revertir esta situación significa pasar de ser una persona obesa, ¿no? Hacer el esfuerzo, cambiar los estilos de alimentación y bajar de peso. Esta es la única forma que existe para prevenir, inclusive para revertir la diabetes. El peso, el peso que tenemos, ¿no? Mucha gente dice, doctor, es el aire, es el agua. No, es la comida y la poca actividad física, ¿no es cierto? Comemos de más y por tanto ganamos peso y hacemos poco ejercicio. Entonces dice, doctor, entonces ya no comeré casi nada, pues, ¿no es cierto? Así, comeré pura verdura. Tampoco es esto. Lo que hay que hacer es cambiar menos que comemos. No es comer una verdura o pura verdura en el almuerzo. Es comer lo que siempre comemos, pero en menores, en alta densidad calórica. Dulces, golosinas, gaseosas. No digo que no consuman nunca una gaseosa, pero sáquenla del diario, ¿no? Eviten comer postres, cada vez en menor cantidad. Doctor, ya nunca comeré una torta. Sí, comer radicalmente. Tu plato comenzará a bajar de tamaño. Comenzarás a ponerte más verduras, más ensaladas, refrescos, líquidos con el mínimo de azúcar. No es como este señor acá sudando la gota gorda, ¿no? No es necesario. Basta generar hábitos más saludables, comenzar a caminar más, ¿no? Comenzar a correr un poquito, dejar el carro, dejar el automóvil, ¿no? Ponerse las zapatillas, ¿eh? Entonces, porque este cambio no es un sacrificio, es un cambio en el estilo de vida. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar es que tanto para prevenir la diabetes como para revertir incluso cuando ya tienes diabetes, la clave de estas conductas es el control del peso. Muchísimas gracias. Espero que estos conceptos ayuden en la salud para prevenir y combatir esta enfermedad. Muchas gracias.